Muchas gracias y con mucho gusto de estar aquí, cerca de Gisela, del resto del equipo que transmite, la intérprete de lenguas de señas, y sobre todo con la satisfacción de poderle llevar a nuestra población, a todas las personas que siguen este programa, la información que veníamos dando diaria, que muchas personas con mucha gratitud se han acercado a plantearme su interés, pero creo que es correcto, una vez a la semana se hace un resumen y después la información, como también se ha explicado, pues se transmite, se publica y la población puede seguirlo. Un placer entonces tenerlo, tiene usted la palabra en este momento. Comenzamos la información del día de hoy, que no es un día bueno. Tenemos que lamentar el fallecimiento de una señora de 74 años de edad, del sexo femenino, sí, claro, femenina, del municipio Marianao de aquí de La Habana, que tenía alguna comorbilidad, una insuficiencia venosa, comenzó con síntomas el 9 de octubre, inmediatamente se ingresó con síntomas sugestivos de COVID, se ingresó, se confirmó y realmente permaneció 9 días ingresada en los hospitales y en terapia intensiva 5 días. O sea, es una paciente que prácticamente desde su ingreso tuvo una evolución tórpida, con grupos de complicaciones que hicieron necesario que estuviera con ventilación asistida, con un grupo de apoyos para su recuperación. Se hizo todo el esfuerzo, pero lamentablemente después de varios días con complicaciones diarias con los cuales se aplicaban los protocolos, se trataba y así hacía un esfuerzo por todos nuestros profesionales y técnicos, pues hizo una parada cardíaca en asistolia, se hicieron las maniobras de reanimación, pero lamentablemente no fue posible su recuperación y falleció. Damos nuestras condolencias a sus familiares, a sus personas allegadas, a todos aquellos que la conocían y tenían amistad con ella. Realmente sentimos mucho, porque se trabaja para que esto no ocurra. Lo que lamentablemente la evolución de esta enfermedad tiene estas complejidades. Con esta situación, pues en nuestros hospitales, en estos momentos hay 2.062 pacientes ingresados, hospitales, centros de aislamiento, centros de vigilancia. De ellos 681 son sospechosos, en vigilancia hay 1.091 y confirmados. Esta es la cifra que siempre hablamos de activos que se mantienen confirmados de la COVID, se mantienen ingresados, pues realmente tenemos 290. Es una cifra baja. Siempre recuerdo que estuvimos en 600, 500, 400, 300 y ya estamos en 290, que es un indicador que mide el número de ingresos y el número de altas ya recuperados. Por lo tanto, es un indicador positivo que hayamos disminuido esta cifra. Ayer se procesaron 7.592 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país, que como sabe, se han ido incorporando algunos, como el de Ciego de Ávila, y próximamente pues podremos informar la incorporación de otros laboratorios más. Como resultado del análisis de estas 7.592 muestras, en el día de ayer se diagnosticaron 56 personas con la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma, ya tenemos un acumulado de 728.426 muestras realizadas y 6.118 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país. Estamos hablando
del 0,84% de todas las muestras analizadas. Como siempre informamos, y habíamos pensado incluso traer el acumulado de muestras procesados, pero creo que sacando la diferencia de nuestra última información con lo que se acumula en estos momentos, pues se puede obtener la información. Pero como siempre informamos, de todas las provincias se han procesado muestras durante todos estos días. Y en el día de ayer, muy específicamente, de Pinar del Río se procesaron 1.275 muestras, de La Habana 4.029, dése cuenta que va en correspondencia con la complejidad epidemiológica que tienen los territorios, de Matanzas 353, de Cienfuegos, que aunque no tiene caso, pues de todas formas ellos mantienen una vigilancia, 149, de Villa Clara 308, de Santi Espíritu 471, de Ciego de Ávila 433, de Camagüey 225, de Holguín 101, de Santiago de Cuba 102, y así pudiéramos mencionar todos los territorios que procesaron muestras, de donde se procesaron muestras ayer. Los 56 personas con la enfermedad diagnosticadas ayer, todos son cubanos, 46 son autóctonos y 10 son importados, que como siempre explicamos, y ya nuestra población domina el término, son personas que han llegado recientemente del exterior, se han aislado como está establecido en nuestro protocolo, se estudiaron y resultaron positivas a la COVID-19. De los 56, 40 fueron contactos de casos confirmados. Estamos hablando del 71,4%. Y resaltamos la importancia de poder identificar todos los contactos que han estado en relación con un caso confirmado, porque se dan cuenta que este es el grupo de riesgo donde tenemos el mayor número de casos. En el protocolo de Cuba se introdujo una modificación y es que el contacto de los casos confirmados y el contacto de los casos sospechosos pues se vigilan, tienen un ingreso domiciliario, eso quiere decir en su domicilio, en su vivienda, con medidas de restricción en su vivienda. Realmente no pueden salir mientras se mantengan en el ingreso, se le da una evolución por el equipo básico de salud, se le realizan los estudios para determinar si resulta positivo o no en un determinado periodo y se mantiene, pero no se aíslan en un centro, excepto personas que por determinadas enfermedades, por la edad o por algunas características personales, sociales, requieran un ingreso en un centro. En este caso, sí. Y llamamos a la reflexión, instamos a que todos los contactos que se mantienen en sus domicilios, pues realmente cumplan con las medidas de restricción que se le exige para evitar el contagio de otras personas. Con estos 40 que han sido contactos de casos confirmados, en todo el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 92,1% tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado. Ayer, 3 de los casos que se diagnosticaron no se pudo precisar la fuente de infección. Se trabaja para identificarla, pero realmente no se pudo identificar. Y con esto se acumulan 15 en los últimos 15 días, que realmente, si hubiéramos seguido la cifra, se ve que se van recuperando todos los días un número importante. Como ya explicamos, 10 de los pacientes diagnosticados ayer, de los 56 pacientes diagnosticados ayer, pues tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Y ya se acumulan 466. 24 de los 56 confirmados ayer son del sexo femenino, 32 del masculino y
una diferencia poco significativa entre ambos sexos, como nos ha pasado desde el inicio de la pandemia, que el 48,8%, perdón, el 48,8% son del sexo femenino y el 57,2% del sexo masculino. Eso es en el acumulado de todos los pacientes diagnosticados. 40 de los 56, fíjense, el 71,4% eran totalmente asintomáticos en el momento que se diagnosticaron. Y ya el 61% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba en toda la pandemia y el 60,9% de los diagnosticados en los últimos 15 días pues han estado totalmente asintomáticos de la enfermedad. No cambia esta característica que, digo no cambia porque algunas personas dicen, no, el virus está mutando, está cambiando. Realmente no hay nada demostrado de eso. Y digo lamentable porque es lo que hace más difícil el control de esta enfermedad. Porque usted no sabe quién la tiene y quién no la tiene, a no ser que le haga una prueba y en algunos casos que tengan síntomas. Por grupos de edades, pues menores de 20 años, ayer se diagnosticó un paciente y este paciente está en edad pediátrica, o sea, de 18 y menos años de edad. Y con este paciente diagnosticado, este niño diagnosticado en el día de ayer, pues se acumulan 681 que en edades pediátricas han sido diagnosticados en nuestro país. Como siempre decimos, con una evolución relativamente favorable, pues ya 648, o sea el 95,1%, se encuentran de alta. En el grupo de 20 a 39 años de edad se diagnostican ayer 12 personas, en el de 40 a 59, 31, y en el de 60 y más se diagnosticaron ayer 12 personas con la COVID-19. Por provincia, La Habana con 19 casos, Santi Espíritu con 12, Pinar del Río con 11, Ciego de Ávila con 4, Guantánamo con 3, Camagüey y Granma con 2 cada una, el municipio especial Isla de la Juventud el municipio especial Isla de la Juventud, Holguín y Santiago de Cuba con 1 cada uno. Ahora, preciso, los 3 casos de Guantánamo, los 2 casos de Camagüey, los 2 casos de Granma, el paciente del municipio especial Isla de la Juventud, el de Holguín y el de Santiago de Cuba, todos son personas con importada, o sea, no es transmisión del propio territorio, por lo tanto no se incluye en la tasa de incidencia porque la transmisión no se produjo en el territorio. Por municipio, los 46 casos autóctonos, pues de La Habana son 19, de San Miguel del Padrón, pues son 12, de Regla 13 del municipio Cotorro 2, de Centro Habana 1 y de La Lisa 1. Los 11 casos que se diagnostican ayer en la provincia de Pinar del Río, pues 10 pertenecen al municipio de Guane y 1 pertenece al municipio de Pinar del Río. En el caso de Santi Espíritu, los 12 pacientes diagnosticados ayer, pues todos pertenecen al municipio de Santi Espíritus. Y en el caso de Ciego de Ávila, los 4 personas que se diagnosticaron con la enfermedad en el día de ayer, pues 3 pertenecen al municipio de Ciego de Ávila y 1 al municipio de Venezuela. Nuestra población nos ha insistido en que le brindemos una información relacionada con los eventos de transmisión que tenemos en Cuba, que todo el mundo sabe que es cuando reúne un grupo de casos, 10 o más casos,
cuando se aplican un grupo de medidas de restricción mucho más intensas que habitualmente cuando es un caso o algo así. Y en la evolución, en nuestro país se han identificado, se han abierto, como se llama, 94 eventos de transmisión local. Se han cerrado 85 y se mantienen activos 9 eventos. En el caso del municipio Pinar del Río, se abre un evento, en el caso de la provincia Pinar del Río, se abre un evento en el municipio de Guanes, que ya en estos momentos se han diagnosticado 10 casos. Es una provincia que ha tenido eventos anteriores. Recuerdo uno de los primeros que fue una comunidad de esta provincia, que lo saben trabajar, como ya casi todos los territorios han aprendido, que se adoptan un grupo de medidas importantes por su Consejo de Defensa Provincial, por su Consejo de Defensa Municipal, y que no tenemos duda de que con las medidas que se adoptan y la participación de la población y de los organismos en este lugar, pues se logre su control. La provincia de Santi Espíritu, en estos momentos con 3 eventos activos, 2 en el municipio de Santi Espíritu y 1 en el municipio de Trinidad. Ahí tienen ustedes a la provincia de Santi Espíritu, que aparece reflejado, pues la situación, como se ve, está focalizado al municipio de Santi Espíritu y al municipio de Trinidad. Es donde están los eventos de Santi Espíritu, que reitero, se trabaja fuerte y aunque tiene esta complejidad, sin embargo, como vamos a ver después cuando analicemos las tasas, pues van disminuyendo. En el caso de la provincia de Ciego de Ávila, pues tiene en estos momentos, ahí también Lilian nos ayuda con el mapa que elaboraron en el Centro de Vigilancia, pues tiene 2 eventos activos. En el municipio de Ciego de Ávila son 2 eventos que tienen en el municipio. Recuerdan que aquí tuvimos incluso un evento en el municipio de Morón, que ya en estos momentos se cerró por lograr el control del mismo. La provincia de Matanzas, que prácticamente ya debe de cerrar próximamente, con 2 eventos en el municipio de Cárdenas. Y la provincia de La Habana, y lo digo con ese énfasis porque denota el trabajo que se ha venido desarrollando, que había llegado a tener un número importante de eventos, pues en estos momentos presenta un evento activo en el municipio de Centro Habana. De esta forma, en la semana que ha transcurrido, pues se han cerrado 8 eventos, 3 en La Habana, 4 en Ciego de Ávila, 1 en Santi Espíritu, y es lo que permite el balance que hemos expresado aquí y que además se ha reflejado en los territorios. Realmente en estas provincias es donde se trabaja fuerte y donde hemos tenido en estos momentos una mayor complejidad. Reitero, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, La Habana y ahora Pinar del Río, que presenta este evento en el municipio de Guanes. Por tasa, la tasa hasta el día de ayer, con los casos que se diagnosticaron, pues se mantiene en primer lugar la tasa más elevada en Santi Espíritu, que es de 35,84. No obstante, hay que decir que el último parte que dimos en la conferencia de prensa del domingo, que fue la última antes que esta, Pinar del Río tenía una tasa de 43,47, por lo tanto es inferior. Ciego de Ávila con una tasa de 20,82, estoy hablando de tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Ciego de Ávila con una tasa de 20,82, pero inferior a la que presentaba en el parte anterior, que era de 40, perdónenme, la tasa que yo dije no era de Pinar, era de Ciego de Ávila. Ciego tenía 43,47 y hoy tiene 28.
Santi Espíritu tenía 33,48 y hoy tiene 20,82. Y La Habana, que en aquel corte tenía 8,71, hoy tiene una tasa de 6,46. Estas tres provincias, como se expresa en esta cifra, a pesar de la complejidad, sin embargo, han ido disminuyendo su tasa en comparación con fechas anteriores. Mayabec, en este caso Pinar del Río, con una tasa de 3,6, pues es superior a la que presentaba, que era de 0,51. Mayabeque, con una tasa de 0,52, es similar a la que tenía en esa fecha. Artemisa, con una tasa de 0,39, igualmente es superior. Matanzas, con una tasa de 0,28, pues es inferior a la que presentaba, que era de 1,39. Y Villa Clara, con una tasa de 0,26, pues es una tasa similar. Como ustedes ven, excepto Santi Espíritu, el resto de los municipios pues tiene una disminución de las tasas en comparación con una evolución hacia la disminución. Y ratificamos que las provincias de Camagüey, de Holguín, de Cienfuegos, de Las Tunas, de Granma, de Santiago de Cuba, de Guantánamo y del municipio especial Isla de la Juventud se mantienen sin confirmar casos de COVID-19 desde hace más de 15 días y, como siempre explicamos, algunas de hace más de un mes, de 2 meses, de 3 meses, lo cual evidencia el trabajo que se desarrolla en todos estos lugares. Por último, de los 6.118 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, en estos momentos se mantienen ingresados 290. Estamos hablando del 4,7% de todos los casos diagnosticados. 285, que representan el 98,3%, pues tienen una evolución clínica estable. Lamentablemente, y informado del fallecimiento de una señora en el día de ayer, y con esto ya suman 124 personas fallecidas en nuestro país, lo cual da una letalidad de 2,02% contra la letalidad del mundo, que es de 2,83%, y la letalidad de la región de las Américas, que es de 3,26%. Siempre reitero, letalidad inferior tanto a la del mundo como a la de las Américas, pero con la cual no siempre estamos conformes. Quisiéramos que ninguna persona en nuestro país pues falleciera por la enfermedad, y para eso trabajamos. Siempre recordamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia, y ayer no se logró un indicador positivo de altas, ya que tuvimos 56 casos diagnosticados, 56 casos confirmados y se dieron 24 altas. Estas altas son de la provincia de La Habana, de la provincia de una de La Habana, 5 de Santi Espíritus, de Villa Clara 1 y de Camagüey, que son pacientes de Ciego Ávila que se ingresan en el hospital de Camagüey, pues 17 altas. Y con estas 24 altas del día de ayer, pues se acumulan 5.702 pacientes. Estamos hablando del 93,2% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba que se han recuperado de la enfermedad, que han logrado salir de esta situación y en estos momentos incorporado a su actividad. Hasta el día de ayer, pues 2 pacientes críticos, uno aquí en un hospital de La Habana y el otro en Villa Clara, y 3 pacientes graves, los 3 ingresados en hospitales de aquí de La Habana.
En la evolución de los pacientes graves y críticos, pues pasa del reporte de grave para crítica una paciente que está ingresada aquí en La Habana, y pasa del reporte de grave para de cuidado un paciente también de aquí de La Habana. Esta es la situación resumida, ahí teniendo en cuenta las tasas, teniendo en cuenta que son los dos indicadores que permiten evaluar la fase y la etapa en que se encuentran cada uno de los territorios. Tal vez Lilian nos pueda ayudar con el resumen por provincias primero y después con el mapa, donde podemos ver que por provincias, la provincia de Ciego de Ávila y la provincia de Santi Espíritu se encuentran en la fase de transmisión autóctona limitada. En el caso de La Habana, ya se encuentra en la fase número 3 de la recuperación, y en la nueva normalidad, ahí aparece reflejado en el mapa las dos provincias, que es Ciego y Santi Espíritu, en un verde más oscuro, que están en la etapa de transmisión, en la fase de transmisión autóctona limitada. En el caso de La Habana, en la fase número 3 de la etapa de recuperación, y el resto de los territorios, Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Isla de la Juventud, pues se encuentran en la nueva normalidad, en la etapa de nueva normalidad, aplicando las medidas que están en correspondencia con estos territorios. Bueno, esta es la situación de Cuba. Ahí hay un gráfico que siempre lo ponemos, que tiene los casos, los fallecidos, el porciento de letalidad. Gracias, Lilian. Ahí en este gráfico, como ustedes pueden apreciar, el mes de octubre hasta el día 15, que fue el día de ayer, pues se han diagnosticado un total de 448 pacientes con la COVID, que comparado con la cifra que tuvimos el mes de septiembre, que es el mes de mayor número de casos, de 1.605 casos, pues es una cifra que parece, si mantenemos todas las medidas, que va a quedar por debajo de este mes. En este mes hemos tenido que lamentar el fallecimiento de 2 personas, que hace que tengamos una letalidad de un 0,45 personas, que también lo hemos dicho, es la letalidad inferior a la del mes de septiembre, a la del mes de octubre, a la del mes de junio, y excepto julio, es la letalidad más baja que hemos tenido en nuestro país. Esta es la situación de Cuba, reitero, se trabaja, las personas sabemos, estamos al tanto de las medidas que se han ido adoptando, de la flexibilización de algunas de las medidas, pero nunca perdemos la oportunidad de reiterar el peligro, el riesgo de esta enfermedad por sus características, su transmisibilidad, el número de personas asintomáticas, su permanencia muchas veces en las superficies de los lugares, por el fácil contagio que se produce, por los superpropagadores, que también es un término que se ha utilizado con esta enfermedad, porque una misma persona infectada es capaz de transmitírselo, claro, si no se cumplen las medidas de protección, muchas veces en locales cerrados, muchas veces si no hay el aislamiento apropiado, pues son capaces de contaminar un número importante de personas. Por lo tanto, la vacuna que tenemos hoy es el distanciamiento, es el nasobuco, las soluciones desinfectantes, que es lo que nos va a permitir pues lograr mantener el control de la enfermedad. Y donde en estos momentos tenemos transmisión, fue resolver la dificultad. El mundo muy complejo, ¿para qué engañarnos, no? Aunque se mantienen 185 países que han reportado la COVID, pero solamente en el día de ayer se infectaron, se diagnosticaron
384.198 personas con la COVID-19. Y ya la cifra, que próximamente debe llegar a 39 millones, pues ya acumula 38.581.261 personas confirmadas. Fallecieron ayer un número elevado también, 6.105 personas, y ya se acumula 1.093.140 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Estamos hablando del 2,83%. Este es el mundo. Ese fallecido da una letalidad de 2,83%. La región de las Américas, que aporta el 47,61% de todos los casos del mundo, pues ayer también diagnosticó una cifra elevada, 126.786 personas con la COVID-19 y ya acumula 18.370.967 casos confirmados. Fallecieron 2.982 personas para una letalidad de 3,26%, ya que se acumulan 600.543 personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad en nuestro país, digo, en las Américas. Se mantienen entre los países más afectados, fíjense que no ha cambiado esta composición, pues los Estados Unidos de Norteamérica, con 7.916.100 casos confirmados y con 216.872 fallecidos. Estados Unidos de Norteamérica ayer en un solo día diagnosticó 59.386 personas con la enfermedad. Segundo lugar, la India, con 7.307.097 personas infectadas y con 111.266 fallecidos. Brasil, con 5.140.863 personas diagnosticadas y fallecidos 151.747. Y en cuarto lugar, Rusia, con una afectación menor de 1.340.409 personas infectadas, diagnosticadas hasta el momento, y 23.205 fallecidos. Este es el mundo, los cuatro primeros más afectados. Ahora, si vamos a las Américas, pues como es natural con la cifra que yo acabo de dar, Estados Unidos y Brasil a la cabeza lamentablemente de los más afectados. Pero de ahí Argentina ocupó el tercer lugar, se acuerdan que no estaba en este lugar, le sigue Colombia, Perú, México, Chile, Canadá, Ecuador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Honduras. Pudiéramos decir que son los 15 países con mayor número de casos afectados en nuestro país. Y en el caso de Cuba, con el número de casos que tiene confirmado, estamos hablando de 6.118 hasta el día de ayer, pues ocupa la posición número 21 en la región de las Américas. Últimamente hemos estado asistiendo a informaciones de países, sobre todo europeos, que, como sabemos, lograron un control de la enfermedad, incluso nuestra brigada, compañeros de las brigadas Henry Riff de nuestro país, sabemos que estuvieron en Italia, en la región de Lombardía, en el momento de mayor afectación, de mayor transmisión. Tuvimos también brigada en Andorra, o sea, se ha trabajado en estos lugares. Sin embargo, después de la adopción de un grupo de medidas
de disminución, de flexibilización de las medidas, y tal vez por el no cumplimiento siempre de todo lo que está conocido, identificado, que puede evitar el contagio, pues hemos visto, y tal vez Lilia nos pueda ayudar con una noticia que nos sacaron ahí en el centro de vigilancia del ministerio, de la situación de coronavirus en Italia. Ahí ustedes tienen la gráfica de cómo se ha ido aumentando el número de casos, y solamente se señala en la nota que Italia bate su récord y notifica 8.804 nuevos casos contagiados en las últimas 4 horas. Y la cifra anterior había sido el miércoles con 7.332. Y hasta ahora, pues, este país acumula 36.372 fallecidos. Esta es la situación de Italia, donde además estuvimos trabajando allí, las brigadas nuestras. Y España pues tiene una situación similar desde el punto de vista del incremento que han tenido. Ahí ustedes tienen la cifra, ahí tienen el gráfico, ahí ven cómo de 33.553 casos que ha diagnosticado o que se han identificado en España con la COVID, pues a partir del 7 de agosto ha habido un incremento que ya en ese periodo hasta el día 15 de octubre estamos hablando de 13.318 casos confirmados en este periodo, lo cual hace muy riesgosa la enfermedad. Ahí el mayor número de casos en Madrid, Barcelona y en Córdoba, que es donde hay una mayor afectación en estos momentos, reitero, que eso también nos pone en alerta de cómo países desarrollados, sin embargo, esta enfermedad no perdona, no es una enfermedad que perdone a nadie siempre y cuando no se cumplan las medidas. Y lo que nos hace reflexionar de la necesidad de que nosotros flexibilicemos las medidas, pero cumplamos con lo que está establecido. Hasta aquí, Gisela, nuestra información, que tratamos de hacer un resumen de la semana, aunque hay muchas cosas que lo importante es hacer el corte en ese momento. Agradecerle nuevamente por esta actualización tan detallada sobre el comportamiento de la COVID-19, doctor. Tenemos algún tiempo también para preguntas, algunas interrogantes que nos han hecho llegar usuarios de las redes sociales, también algunos colegas de medios de prensa. La primera, muchos televidentes hoy nos aseguran cierta preocupación por el estado de salud de un niño de 2 años que se reporta de grave hace algunos días en el parte del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál ha sido la evolución de este pequeño y cuántos niños desde el domingo, que fue el último día que usted ofreció conferencia de prensa en el Centro de Prensa Internacional, y hasta la fecha se han, mostrado también o se han confirmado con la COVID-19 en la información del Ministerio de Salud Pública? Sí, ahí este niño que es de aquí de La Habana, un niño de 2 años de edad, que además presenta una enfermedad genética, eso se nace, se tiene, presentó un grupo de complicaciones, estuvo reportado de grave y con satisfacción hoy podemos decir que ya pasó del reporte de grave a de cuidado, o sea, una evolución favorable de la enfermedad. Fue cuando yo me referí que uno de los pacientes había pasado del reporte de grave al estado de cuidado, al tener una evolución favorable. Se mantiene ingresado, porque realmente es un niño que puede hacer complicaciones, aunque ya me explicaba la doctora Lisset, que es la responsable de pediatría del Grupo Nacional, pues la evolución es favorable en este niño y esperemos que no tengan más complicaciones. La cifra de la última información a la que dimos ahora, pues les pido precisarla y se las doy en la próxima, porque yo tenía 18
Lo que pasa es que quiero darlo con mayor exactitud. Pero esta es la evolución del niño. Una pregunta valorativa, si se quiere. ¿Cómo juzga el comportamiento de la enfermedad desde el lunes y hasta la fecha? Hoy es el primer viernes en que vamos a trasladar esta información de manera semanal. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la COVID-19 en Cuba? Usted hablaba del cierre de 8 eventos de transmisión local, pero ¿cómo se ha comportado la estadística global? Hemos tenido hoy yo decía, bueno, hoy es un mal día para comenzar la conferencia, o para comenzar, no, para dar el reporte semanal, porque, reitero, no habíamos tenido en toda la semana ningún fallecido, hoy tuvimos uno lamentablemente, y hoy tu número es un número elevado de casos, y realmente no es el comportamiento que habíamos tenido. Incluso lo dijimos ahí cuando analizamos las tasas de incidencia. Por ejemplo, Cuba, en la información que dimos el domingo, la tasa de incidencia de casos confirmados era de 4,93 por 100.000 habitantes. Hoy, hasta el día de ayer, la tasa es de 3,79. O sea, hay una reducción. Y también explicamos cómo prácticamente todas las provincias han disminuido su tasa de incidencia y mantenemos 7 provincias y el municipio especial con Isla de la Juventud, sin tener casos de COVID hace un buen tiempo, un número de ellos. Ahora, esta semana se ha mantenido, aunque con una reducción, la complejidad epidemiológica, en la provincia de Ciego de Ávila, Santi Espíritus, La Habana con una reducción importante, los indicadores lo dicen, el cierre de eventos lo traduce, y en el caso de esta semana, pues la situación que se ha dado en el municipio de Guane, de la provincia de Pinar del Río, pues denota una complejidad, una transmisión en este lugar, que era una provincia que no tenía este comportamiento en días anteriores. Se trabajan en los 4 lugares, se trabaja en el resto de Cuba, porque el riesgo está presente y puede que exista alguna transmisión, se produzca. Lo importante es detectarla a tiempo. Ese es el objetivo del número de muestras, que siempre insistimos en que se hagan más, incluso buscando grupos de riesgo, donde sabemos que se puede producir la transmisión, buscando centros de trabajo complejos y buscando grupos de población que incluso a lo mejor no se ha diagnosticado caso, pero que puede tener, para identificar esos asintomáticos que nos van al médico, no se detectan muchas veces ni por el examen que haga clínico un profesional, sin embargo tienen el virus y lo transmiten, que es lo peligroso de esta enfermedad. Por eso, resumiendo, Gisela, la evolución creo que es una evolución favorable, no para confiarnos, pero sí favorable por el control que se viene logrando en los territorios donde tenemos transmisión de la enfermedad. Sí, a cuidarnos todos. ¿Nos queda tiempo para otra pregunta, doctor? Claro. Bueno, esta se refiere a los protocolos nuevos en los consultorios para personas que llegan del exterior. ¿Cuáles son estos protocolos a partir de la nueva normalidad en muchas provincias cubanas y el seguimiento por el médico de la familia? Nos lo hace llegar un usuario en redes sociales. Sí, yo dije que dentro de los protocolos nuevos que se comenzaron a aplicar ya desde el lunes de esta semana, pues está el ingreso en su domicilio del contacto de un caso positivo, este grupo que siempre mencionamos, que además siempre informamos el número de personas que se diagnostican a punto de partida de estos contactos. Ese contacto que hasta ahora se mantenía aislado en un centro de aislamiento, algunas veces en algún hospital, pero este contacto ya a partir del lunes está en su domicilio. Está en ingreso domiciliario, fíjese que lo estoy diciendo, no está en la calle, está en ingreso domiciliario
y como ingreso tiene que permanecer en su domicilio, no puede recibir visitas, debe proteger a su familia, porque el riesgo es importante. Tiene un seguimiento por el equipo básico de salud de su área de salud, de su policlínico, y además se le realiza el PCR con la misma frecuencia con que se hacía cuando estaba en el centro de aislamiento. No todos los contactos, estamos hablando de contactos de casos confirmados, pero ese mismo tratamiento tiene los contactos de los casos sospechosos, hasta que se confirme o se diga que no es positivo el sospechoso. No todos los contactos pueden estar en su casa. Hay personas que por su edad, no solo su edad, sino su edad, comorbilidades, pueden presentar complicaciones y es importante que estén en un centro de salud donde se pueda aplicar todos los protocolos. Y hay personas que su conducta social a veces no garantiza este cumplimiento de la restricción, o a veces las condiciones donde vive no permite que se haga este aislamiento. Se modificó, discúlpame que explicara esto, porque además, fíjense, requerimos el apoyo, su médico de familia, su enfermera, lo sigue, su equipo básico de salud, su grupo básico de trabajo, lo sigue, pero bueno, es importante también la participación de la población, que sabemos que en la casa de arriba mía o al lado hay personas que son contactos, que tienen riesgo de transmitir la enfermedad y poder actuar en caso de que veamos algún incumplimiento de esta actividad, porque es sumamente importante que se cumpla con lo que estamos planteando. En el caso de los viajeros que ya están arribando a nuestro país, los viajeros se le toma la muestra de PCR en tiempo real en el mismo aeropuerto. O sea, no se espera, se le toma en el mismo aeropuerto, va para el domicilio de su familia o para la casa de renta o para... Hay cubanos que residen en el exterior y a veces tienen una casa aquí, van para su casa, y estos viajeros también tienen una vigilancia, no tienen un ingreso domiciliario, tienen una vigilancia y se les sigue durante un periodo de tiempo para ver su evolución y se repite el PCR en algunos casos. Estos son los protocolos que han cambiado, se dan cuenta que han tenido una flexibilización en relación con esto, pero precisamente porque se han flexibilizado, porque conocemos las características de la enfermedad, porque conocemos lo que ha pasado en otros lugares del mundo, es que nosotros insistimos, fíjense, en el cumplimiento de las medidas. Sabemos que muchas veces viene el familiar del exterior y es la fiesta el día que llega, son todos los... Eso tenemos que dilatarlo unos días hasta saber que esa persona no viene contagiada de la enfermedad. Son las cosas que han cambiado y que me alegro lo estén preguntando. No eres tú, ¿verdad? Tú transmites las inquietudes que te llegan, porque el apoyo comunitario, que en nuestro país además tenemos la suerte o el éxito de nuestra revolución de tener organizaciones masivas, los CDR, la Federación, la Asociación de Combatientes, que nos permitan también de conjunto todos participar de esta disciplina que estamos planteando. Agradecerle por la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Bienvenido a esta nueva casa. Siempre estuvimos bien cerca en la señal de la televisión cubana. Usted me decía que también quería hoy enviarle un saludo agradecerle al moderador Héctor Ahmed Velázquez. A todo el equipo que nos acompañó, que como nos dijeron ahí en la última, creo que fueron 208, 200 días. 218, gracias Gisela.
días consecutivos ahí, sin sábado, sin domingo, sin Día de los Padres, sin Día de las Madres, sin día no, participando ahí, lo cual se hizo gustoso, se hizo un equipo de trabajo allí, muy bonito, con unas relaciones interpersonales positivas. Héctor Amé, que condujo durante todos esos días ahí disciplinadamente, con mucha profesionalidad, realmente reconocer el trabajo que se hizo, agradecerlo, y bueno, cambian los momentos. Ahora estamos aquí. Bueno, pues bienvenido una vez más. Gracias a todos. Siéntase como en casa y nosotros de esta manera estamos poniendo punto final a esta primera parte de información que llevó la actual situación epidemiológica en el país. Cuba confirmó en el día de ayer 56 nuevos casos positivos a la COVID-19.